Y esto es Radio Migrante, un espacio con historias, testimonios y anécdotas sobre la migración venezolana. Hablamos con los que se fueron, pero también con los que se quedaron o volvieron. Y esta es una presentación, una nueva presentación de Radio Migrante, y es muy especial. Estamos cumpliendo ya un año, el primer aniversario de esta iniciativa Radio Migrante. Hemos estado entrevistando a venezolanos en muy diversos lugares del mundo. Hemos estado recopilando testimonios, historias sobre cómo la migración, los migrantes venezolanos se han ido adaptando a nuevas realidades. El día de hoy les decía que a propósito de este primer aniversario de Radio Migrante, tenemos realmente un invitado muy especial, podríamos decir que un invitado de lujo. Se trata de Richard Páez. Sí, Richard Páez, quien fue el director técnico de la selección de fútbol de Venezuela, ese director técnico que resultó clave hace ya prácticamente 20 años para que nuestra selección pasase a ser conocida nacional e internacionalmente como la Vinotinto. Vamos a escuchar esta conversación que hemos tenido con Richard Páez, y esto es Radio Migrante. Bienvenido, muchísimas gracias, de verdad nos complace mucho poder conversar el día de hoy contigo, Richard. Hola, para mí un placer, para mí, como siempre, como venezolano, ese corazón late cada vez que Venezuela toca la puerta. Gracias. Muchísimas gracias. Richard, vamos a hablar en general de la experiencia migratoria, pero obviamente es ineludible conversar contigo también, abordar lo que fue tu experiencia al frente de la selección de fútbol de Venezuela. Y esto está conectado con el tema internacional. Básicamente uno recuerda que durante el periodo que dirigiste esa selección, pasamos de ser la selección de Venezuela a ser la Vinotinto y ser identificados, tener una identidad, un símbolo, ¿no? También como país. ¿Qué lectura haces tú ya luego que han transcurrido prácticamente, bueno, si mal no recuerdo, deben ser casi unos 20 años de aquellos años en los que estuviste al frente de la selección? ¿Qué balance hace hoy Richard Páez de ese trabajo tan meritorio que tanto impacto tuvo en Venezuela? Indudablemente, Andrés, que la transformación que se logró en ese equipo de fútbol a partir del año 2001 fue trascendental, como toda transformación. O sea, tienen que haber sucedido una serie de circunstancias, de secuencias, de momentos que lograron transformar, convertir esa realidad que vivíamos en el año antes del 2001, de un equipo que era catalogado como la cenicienta del fútbol suramericano, y no nos lo decían como un apodo así sencillamente despectivo, sino que era lamentablemente una realidad que no habíamos podido, eh, yo digo, vencer. Nosotros que vivimos la parte antes del 2001 y mucho más que lo viví en carne propia como jugador de la selección venezolana, nuestro máximo logro era tratar de evitar una goleada, el perder 1-0, 2-0 o 2-1 o hacer un gol cuando nos metían 4, parecía que era la gran hazaña Sí. del futbolista venezolano. Tanto fue así que antes del 2001, pues Venezuela vivió siempre en una invisibilidad el fútbol. El fútbol no lo conocía nadie, no conocían al técnico de la selección nacional, nadie conocía a los jugadores de la selección nacional, solamente los del ambiente, los familiares, los que estaban alrededor del fútbol. Pero era una lucha que parecía que iba a ser estéril. Parecía que no había forma ni manera. Habían traído técnicos de todas las latitudes, colombianos, españoles, o sea, de todas, porque aquí se hizo lo posible y lo imposible
para tratar de buscarle la vuelta, como decimos allá. Y bueno, fue a partir de hace año 2001 que Richard Páez, jugador venezolano, futbolista venezolano, seleccionado, cenicienta venezolano, pero que había crecido con una serie de experiencias que lo fueron forjando, que lo fueron curtiendo, y que el corazón que yo tenía por dentro me decía, sí se puede, claro que se puede. ¿Por qué no? ¿Por qué no atrevernos a algo distinto? ¿Por qué no hacer algo que nunca se había hecho? Y yo creo que ese fue el verdadero cambio que nosotros hicimos por primera vez a partir del año 2001. eh, Introdujimos un mensaje que fue no más inspirador, sino que fue retador. Fue un reto para los jugadores venezolanos que haber llegado un técnico por primera vez venezolano a la selección nacional, que creyéndose que sí se podía, por dentro yo lo creía de una manera total, porque yo lo había vivido adentro como jugador, y yo decía, pero ¿por qué no jugamos de otra manera? Bueno, fue así como este técnico no traicionó ese mensaje cuando fui seleccionador. Acuérdate que yo recibo la selección nacional faltando 8 jornadas para finalizar las eliminatorias hacia Corea y Japón 2002. Claro. Y lo recibimos en enero del 2001, empezando en ese año que yo venía de ser el seleccionador de la sub-20, ese año, y me dieron la oportunidad, a pesar de los pesares, porque para mí me dieron el sartén por el lado caliente, y yo lo agarré sabiendo que me iba a quemar, porque para eso era, porque era el único técnico en el país que reclamaba en voz pública que esa no era la selección que nos representaba, que a mí no me representaba la selección de Venezuela jugando con esa intencionalidad que jugaba. Y la intencionalidad era jugar para evitar perder, jugar para evitar goleadas. Y yo fui con un mensaje totalmente contradictorio para el momento, yo digo irreverente. Esa fue la palabra que me marcó a mí y que yo marqué a mis jugadores. Ustedes tienen que ser irreverentes si se van a colocar la camiseta nacional. Yo primero les hice sentir el privilegio, la responsabilidad y el honor de colocarse la camiseta nacional, que eso no podía colocársela cualquiera. No podía ser un ser ordinario el que se pusiera la camiseta nacional, porque era una camiseta que nos iba a representar a todos, ni siquiera a nosotros como personas, sino que nos iba a representar a un país, iba a representar a mi mujer, a mi mamá, a mi papá. Cuando yo iba a la selección nacional, venía tras de mí toda esa legión de gente invisible, pero que estaba ahí presente. Yo le decía, ustedes van a representar inclusive a los que no han nacido todavía en Venezuela y que van a ver el resultado de su labor y que seguramente se van a llenar de orgullo cuando recuerden, cuando vean esta situación que ustedes van a vivir. Bueno, ese fue el gran reto que Richard Páez le llevó a los jugadores de la selección venezolana. Y el reto, lo que pasa es que no fue un reto inspirador, emocional, teórico, sino que yo cuando tomé la selección nacional empecé a buscar jugadores que tuvieran talento natural y que tuvieran esas características que ya habían mostrado individualmente, de una característica de ser atrevido, de mostrar su talento sea contra quien sea. Entonces yo fui escogiendo un perfil de jugadores, posición por posición, para crear un equipo que se la creyera. Entonces cuando entramos en conjunto a jugar, pues sencillamente el equipo estaba como acostumbrado a lo que le estábamos pidiendo. Esa fue fundamentalmente, yo creo que la gran razón de que estos jugadores respondieron a ese reto, porque tenían características para ello. Richard, vamos a volver luego sobre ese legado, que me atrevo a calificarlo de esa manera, que dejaste dirigiendo la selección de fútbol. Como te comentamos, pues estamos en un especial de Radio Migrante, un proyecto que comenzamos justamente hace un año, y queríamos pasearnos también por lo que ha sido tu propia experiencia migratoria, Richard. Siendo tú una persona pública, una persona relevante, sin duda alguna, en su área, que en este caso del fútbol,
¿En qué año decidiste emigrar y qué razones te llevaron a salir de Venezuela? Bueno, la principal, yo digo que fue la alineación de circunstancias que Mm, sucedieron. Yo, Richard Páez, no quería salir nunca de Venezuela. mm, Era de los que siempre estuve con una mentalidad de que había que arreglar todo desde adentro, de que todo tiene que sufrir transformaciones y cambios y evolución es desde adentro. O sea, uno como ser humano, y ya uno con esta edad que tengo, lo he entendido claramente, que si he querido evolucionar en mi vida, primero evolucioné interiormente y ujú, después logré cambios afuera, hacia y afuera. en la evolución cambiamos mucha gente, en este caso Ujú, lo que hicimos con la selección, pero así lo ujú, hice en mi carrera profesional para ser médico y siendo jugador profesional, para llegar a ser ortopedista, especialista en traumatología ortopedia y ser técnico de una selección. O sea, una serie de circunstancias que uno por dentro es que tiene que cambiar. Bueno, en el año 2020 yo comienzo a dirigir al Mineros de Guayana, que fue el último equipo que dirigí en esta carrera profesional que tengo como técnico. Y por las circunstancias de la pandemia, yo mm, vi que las circunstancias de un país y conociendo lo que se nos venía, porque ese fue el primeros momentos que comenzaba esto, no, que la gente decía, no, eso es una gripecita, no, que eso sucede nada más que allá en China y esto mm, es pura circunstancia que están aprovechando para crear un cisma mundial y ujú, todo el mundo, bueno, todas esas cosas que todo el mundo habla, opina, transmite, pero yo siendo médico sabía que la cosa se venía en serio porque estaba pasándose de los límites de una epidemia, de una ujú. endemia y que verdaderamente estaba sucediendo una verdadera pandemia. Pandemia, Y claro. una pandemia mortal, no era una gripe normal así, ni siquiera era la gripe aviar, sino que Ujú, era una gripe que llegaba en un momento que iba a provocar lo que provocó. Entonces yo por esa circunstancia, en primer lugar, por eso te digo que se fueron sucediendo una serie de cosas. Primero tomo la decisión en junio, apenas comenzando mi trabajo con el equipo minero, pero, de ujú, salir de la selección del equipo Mineros de Guayana por esta condición que yo no veía unas condiciones adecuadas, higiénicas, ujú, sanitarias, como para manejarme, mucho más por mi edad, de poder yo exponerme como un hombre ya con cierta edad a esta exposición que se nos venía, haciendo como entrenador de fútbol. Y cuando yo vi la manera como estaban exigiendo que íbamos a entrenar por grupos, por sectores, por jugadores, yo dije, no, peor todavía, así no se mm, va a poder hacer nada. Yo prefiero ya esperar a ver qué va a suceder con esta situación y tomamos la decisión de venirnos en ese año 2020, a finales del 2020, de venirnos a visitar a mi hijo que ya estaba aquí en Estados Unidos ujú, y nos vinimos fue de paseo, de ese momento que veníamos siempre cada 2, 3 meses, veníamos en las finales de diciembre, pues veníamos a pasar las vacaciones de diciembre con ellos, con la familia del hijo, con 2 nietas y su familia, y entonces nos vinimos en diciembre. Bueno, estando aquí ya con boleto de regreso para finales de abril, en marzo se sucedió lo que sucedió aquí, que el gobierno americano da una orden en donde da un tratado de protección temporal a aquellos venezolanos que habíamos llegado al país de Estados Unidos antes de marzo del 2021. exacto. Entonces, como nosotros estábamos en esa lista y nos íbamos en abril, dijimos nada, nos quedamos a ver para aumentar más el tiempo. Yo estaba en momento de reposo profesional en mi carrera y nos quedamos. Y así fue como sucedió. Mm. La migración mía fue una verdadera fortuna de alineación de Una serie sucesos, de circunstancias, ¿no? Que se de fueron dando. circunstancias que se fueron dando y que al final yo dije, bueno, hoy Venezuela está en una circunstancia peor con lo de la pandemia que estábamos viviendo en ese momento todo el mundo, y uno sabía por conocimiento de mi familia de que la cosa cada día ya era peor en muchas circunstancias, con lo de la pandemia peor que en la parte económica, la crisis social, política que hay en el país, y esa
como uno dice, la libertad de vivir en un país libre, y libre no quiere decir hacer lo que uno quiere, sino hacer lo que verdaderamente uno tiene posibilidades de hacer. O sea, Claro. tener oportunidades de hacer cosas, de vivir cosas, de desarrollar su vida, tanto personal como profesional. ¿Y Entonces, a por qué te eso es que dedicas? como ¿A qué te dedicas allá, Richard? yo ¿Sigues en Orlando debido a tu hijo? Sigo en Orlando con mi señora. Ujú, El hijo está en Cincinnati trabajando en el equipo de la MLS de Cincinnati FC. ujú, Él es de los venezolanos privilegiados que puede hacer lo que le gusta afuera del país. mm, O sea, eso es un gran éxito para un venezolano poder desarrollar su actividad profesional o laboral en el país que lo acoge para poder seguir transitando en este mundo que está pata para arriba. O sea, después de la claro. pandemia, el mundo está en una crisis de existencial, si se quiere, en el sentido de conseguir retos serios, profundos y mucho más para el venezolano. Mm, O sea, los países después de la pandemia se han recuperado, han vuelto a su lógica normal, pero el venezolano seguimos en esta situación de una circunstancia, si se quiere, de penumbra, ¿no? mm, No hay una estabilidad en muchos aspectos en el país, se sigue viviendo en una crisis día a día. Uno conoce gente de la familia, gente amiga que vive allá en Venezuela una circunstancia de una lucha ya diaria mm, y viviendo con una moneda que no es la propia y no recibiendo dinero que no es compatible con la vivencia que se está claro. haciendo en Venezuela. Entonces, ¿Y, bueno, a eso, qué te dedicas ahora, Richard? Eh, hoy, Richard Páez, ¿cómo se define el otrora seleccionador médico? Es muy meritorio que tú hayas combinado el deporte con tus estudios, sin duda alguna. Hoy en día, cómo es un día tuyo allí? ¿A qué te dedicas profesionalmente? bueno, yo estoy prácticamente viviendo con nuestras nietas. Somos, Ricardo David está en Cincinnati, él se separó, está viviendo su nueva vida allá en Cincinnati. Y él tiene hoy la posibilidad de que estamos nosotros aquí para apoyarlo en el aspecto Familiar. personal y familiar. Qué bueno. Estamos con las nietas, fundamentalmente esa es nuestra vida personal hoy, aprovechando, siendo familia, lo que yo no había disfrutado durante tanto tiempo en mi vida profesional, porque siempre con mi señora transitamos el mundo, pero no aprovechamos la familia como tal y mucho menos a nuestras nietas así en una forma directa, porque ellos estaban siempre en un país, en otro país y nosotros en otro, o en Venezuela. Y realmente hoy vivimos esa oportunidad que nos ha dado la vida a esta edad de saberlo aprovechar y lo hemos aprovechado al máximo en estos 2 años que hemos estado aquí en Orlando. Wow, te felicito. O sea, hoy podríamos definir a Richard Páez como abuelo en ejercicio de sus funciones. Y en total autonomía de responsabilidad total con ella. Entonces, Qué para mí bueno, qué ese bueno. privilegio lo hemos disfrutado. Qué bueno. Richard, has hecho mucha mención a Venezuela y de verdad te agradecemos mucho que nos hayas abierto la puerta incluso de tu casa. Cuando tú piensas en Venezuela, Richard, ¿qué cosas es lo que más añoras de Venezuela si hay cosas que añoras del país? ¿Qué es lo que más No, extraña, Richard Páez, de Venezuela? yo creo que Venezuela es un país que, como todos, tenemos nuestra propia idiosincrasia. Cada uno en su manera recuerda a su país natal de una manera u otra. El colombiano lo hará con Colombia a su manera, el argentino a su manera. Venezuela tiene de todo y mucho más un hombre que ha vivido toda la vida en un país como el nuestro. Y añoro todo, añoro nuestra vivencia familiar, añoro nuestra comida normales, cotidianas, que aquí no se consigue, sino que ahora se puede conseguir Ujú, de una manera muy específica. Añoro un país en donde haya una libertad. Yo que fue médico, que teníamos aquella posibilidad de ejercer la medicina y hacerla de una manera categórica en hospitales, en las clínicas, y se trataba de mantener una vivencia profesional en todo el sentido. Añoro las universidades como funcionaban de una manera constante, los maestros, los profesores que tuvimos y que nos enseñaron tanto en nuestra carrera profesional.
que cuando fuimos a hacer nuestro posgrado íbamos con un bagaje profesional de experiencia acumulada que nos permitió competir de una manera importante cuando hicimos nuestro posgrado. O sea, añoro esa vivencia natural de aquella Venezuela, la forma de ser el venezolano, de cómo somos nosotros allá, de esa manera abierta, que eso es muy raro. Yo lo viví cuando era técnico de equipos y de jugadores en otros países, cómo se veía esa diferencia conceptual de atreverse a hacer cosas. Yo creo que Venezuela tiene una característica, o el venezolano tiene una característica muy natural de ser muy echado para adelante. O sea, a veces, y eso es una ventaja o también a veces una desventaja, porque cometemos a veces errores en estos países que están mucho más organizados en esos aspectos. Y esas son circunstancias que uno siempre extraña, esa forma de ser, esa forma de los amigos, la forma como uno se encuentra en cualquier lugar y no hay ninguna diferencia, a veces ni social, ni genérica, ni de color, de raza. O sea, esas cosas verdaderamente son parte de lo que uno añora como venezolano. El ir a disfrutar en aquellos momentos que podíamos hacerlo, de disfrutar el país en el sentido total, porque había transporte, porque había aviones, porque había vuelos naturales de cualquier momento, las carreteras se encontraban digamos, en adecuadas condiciones, porque siempre, indudablemente, en todas las etapas siempre hay problemas, pero se corregían, se buscaba. Era un país pujante, y eso es lo que añoro en ese sentido. Richard, hablando de nuevo de tu experiencia en la selección, obviamente pues ya han transcurrido unos cuantos años de esa experiencia que te marcó y marcó a la sociedad venezolana. ¿Qué aprendizajes te dejó aquello de ser el seleccionador, de llevar a que esa selección de Venezuela fuese identificada nacional e internacionalmente como la Vinotinto? ¿Qué cosas crees tú que te dejó esa experiencia hoy, que lo puedas ver, decir, oye, esto me dejó esta experiencia, esta manera de ver las cosas, y que además tú tengas incorporada esa visión en tu vida cotidiana? Yo creo que uno, si hace como una analogía de aquella Venezuela cenicienta que vivíamos antes del 2001 a la actual Venezuela, que pudiera ser una cenicienta desde el punto de vista de la crisis que estamos viviendo. Nosotros, la analogía es que sí se puede cambiar, que entre todos podemos desarrollar un cambio. Que necesitamos son líderes que tengan una visión integral. Lo que necesitamos es un proyecto en donde un país asuma el reto de cambiar, no por filosofías políticas o filosofía de una visión, sino la filosofía de resultados, la filosofía de conseguir cosas para beneficio de todos. Eso fue lo que nosotros hicimos en la selección nacional. Nosotros cumplimos un momento en donde le dimos oportunidad a los jugadores que tenían un talento, a los jugadores que tenían un potencial, a los jugadores que lograron decirle que sí al reto de jugar como un equipo grande. Nosotros hoy necesitamos actuar como venezolanos de una Venezuela grande. No importa el momento que estamos viviendo, no importa las circunstancias que haya, no importa la realidad que tengamos, pero entre todos, si pensamos en grande, si actuamos en grande, y fundamentalmente son los líderes, son los que tienen que darnos ese ejemplo. Un ejemplo no de sectorizar, no de cortar, no de marcar o de descalificar al otro, sino una Venezuela en donde podamos tener la posibilidad de competir con nuestras condiciones de talento que poseamos. Entonces, si cada uno en su actividad laboral, en su actividad profesional, va cumpliendo esta visión y empieza a seleccionar esa cantidad de hombres y mujeres regados en el país que hay con un potencial de méritos y de profesionalismo indiscutible, pero no mirar el carnet de qué partido político o de qué visión tiene, no. ¿Cuáles son los hombres en el país que tengan una visión de grandeza y que han demostrado en su actividad que pueden darnos esa realidad? Eso fue lo que hicimos en aquel momento, y transformamos la Venezuela
cenicienta, perdedora, humillada todo el tiempo, que no podía ganar un partido afuera de visitante, que no podía jugar contra Brasil sino metido atrás, o jugar contra Argentina todos metidos a defender a... No, ahora creo que a partir de ese momento se dejó una visión diferente de que sí se puede en la medida que el venezolano crezca, en la medida que hagamos un proyecto para que el talento de nuestros jóvenes, de nuestros niños, de nuestras niñas, crezca en un potencial profesional adecuado. Bueno, eso es lo que deberíamos hacer en un país en donde la educación debería ser dirigida a mejorarnos, a actualizarnos al reto que tenemos hoy en esta realidad mundo que tenemos hoy, en donde necesitamos cambiar inclusive esa metodología educacional que ha sido repetitiva durante toda la vida y que creo que ya es el momento de comenzar a transformar y cambiar para tener hombres y mujeres diferentes a lo que hoy nos exige el reto mundial. Entonces, creo que esa es la mejor analogía que yo te puedo decir, que nosotros tuvimos una visión integral para cambiar la Venezuela cenicienta, que pensamos en todo, y eso generó una marca que después los que vinieron, el proceso de César, el proceso de San Vicente, el proceso de Dudamel, de Peseiro, de hoy de Peckerman, tienen que seguir por esa visión, no descuidar esa visión de crecimiento del jugador venezolano, y así debe ser el proceso de un país que necesitamos tener como Venezuela toda. Eso es lo que necesitamos, porque se nos ha ido el tiempo en estos últimos años en crear un cisma, en crear dos Venezuelas, y esa lucha lamentablemente todavía no ha finalizado. Los que están gobernando lo piensan así, los que están afuera lo piensan así, y así nunca vamos a llegar a cambiar a Venezuela. Richard, siempre pues en estas entrevistas, en estas conversaciones, el tiempo es nuestro gran enemigo, ya tenemos que despedir. Quisiera, Richard, pedirte un mensaje para los venezolanos y venezolanas, todas y todos, estén dentro, estén fuera. ¿Cuál sería tu mensaje? Ya hay mucho de ese mensaje en lo que nos acabas de decir, pero pues quería un saludo, una despedida de tu parte para concluir esta conversación. Yo lo único que te puedo decir que hay una sola cosa que nos une a todos los que estamos tanto adentro como afuera, y es Venezuela. O sea, Venezuela es el punto de unión de todos los que venezolanos que estamos en el extranjero, que podemos estar en cualquier condición, en cualquier circunstancia, en cualquier momento personal o familiar que vivamos. Pero lo único que nos une es Venezuela. Entonces todos tenemos que mirar a Venezuela como ese punto que tenemos que ayudarnos unos con otros para lograr otra vez restituir a la Venezuela que todos merecemos tener. Porque yo siempre he preguntado, ¿esta Venezuela que vivimos nos la merecemos los venezolanos? Verdaderamente hay que preguntarle al gobierno y a la oposición, ¿eso nos merecemos nosotros los venezolanos, lo que estamos viviendo y que hemos creado nosotros mismos? Porque fuimos nosotros los venezolanos que creamos esta circunstancia que está viviendo el país. Entonces lo único que pido es que en cada acción, en cada actividad, en cada actuación que tenga mujer o hombre venezolano, niño o joven venezolano, regado por el mundo, esté en Venezuela o esté fuera del país, que lo haga poniéndose la camiseta de Venezuela. Y cuando uno se pone la camiseta de Venezuela, se la pone con orgullo, con capacidad de cambiar, que sea ejemplo para todos. No pongamos malos ejemplos, demos buenos ejemplos en cualquier actividad que estemos, y verán que de esa manera es como nos vamos a reencontrar en un futuro. Ojalá que lo podamos ver nosotros, que no sea para nuestros nietos o para otros, sino para nosotros los que estamos en esta realidad que estamos lamentablemente viviendo, desperdigados por el mundo, que por primera vez cada uno dé su ejemplo para reunir y reconstruir a Venezuela. Ese es mi mensaje. Y hoy hemos conversado en Radio Migrante, hemos conversado con Richard Páez, una figura casi que legendaria del deporte venezolano, director técnico de aquella selección que pasó de ser la Cenicienta de América Latina a pasar a ser la Vinotinto.
Conversamos con Richard Páez, lo tuvimos como invitado en Radio Migrante, esto a propósito de nuestro primer aniversario. Esto ha sido Radio Migrante. Esta fue otra presentación de Radio Migrante. Nos puedes seguir tanto en Twitter como en Instagram. En estas redes sociales estamos como @Radio Piso Migrante.